Hola, soy Elizabeth Silvestre, doctora en biología y docente en biohabitabilidad. Nada, es un placer estar aquí con vosotros en la tercera edición del Congreso de OSMI, Una sola salud, aprendiendo a mirar. Y bueno, vamos a hablar del exposoma y de la biohabitabilidad, de cómo hacer este paso de abordar los factores ambientales para conseguir el equilibrio de la salud entendida como una única salud, con un concepto integrativo, un concepto global, de que lo que es bueno para nosotros es bueno para el planeta y lo que es bueno para el planeta pues nos está ayudando a mantener la salud a nosotros. Empezamos por el exposoma. El exposoma son las exposiciones o define las exposiciones a las que estamos expuestos desde el momento del nacimiento hasta el momento en que nos vamos. Y entonces tiene que ver con el espacio, el entorno en el que vivimos, y ahí influye pues, el lugar, si es un lugar que hay más contaminación, el tipo de clima, si hay contaminación lumínica, contaminación acústica, si estamos cerca de espacios verdes o espacios azules, o sea, si hay naturaleza cerca. También depende del exposoma personal y ahí serían un poco los hábitos, va más relacionado con ese estilo de vida y con los hábitos de cada uno de nosotros, desde que comemos, hacemos actividad física, qué tipo de productos utilizamos en la vida cotidiana para considerar su composición y por lo tanto los compuestos químicos a los que de forma habitual podemos estar expuestos, también, bueno, cómo nos socializamos, si tenemos relaciones de calidad, evidentemente, pues si se fuma, si no se fuma, y también el descanso, que es un punto fundamental para poner todo el sistema de autorregulación del organismo en forma y mantener el equilibrio de nuestros sistemas biológicos. Desde exposoma interno y externo del personal y del espacio en el que estamos van a haber toda una serie de respuestas biológicas y ahí pues bueno, desde cómo está nuestro sistema inmunitario, la microbiota, cómo llevamos el estrés, si estamos en procesos de inflamación crónica de bajo grado de forma continua, y bueno, y la epigenética tiene un papel importante, ¿no? De cómo se pueden pues, regular nuestros genes a través de cómo el espacio, ¿no? Cómo el entorno acaba modulando la expresión de nuestros genes. Por un lado tenemos esta panorámica del exposoma y por el otro lado vamos a hablar de las casas que habitamos, así en plural, porque cada uno de nosotros habitamos varias casas a la vez. La primera casa sería nuestro propio cuerpo, nuestro organismo. Cojo esta ilustración inspirada en la teoría de las 5 pieles, la aportación del arquitecto y artista austriaco Ander Wasser, que habla de las 5 pieles. Entonces, cuando hablamos de las casas que habitamos, lo asociamos con estas 5 pieles. Como decía, la primera piel es nuestro cuerpo, que tiene este límite en la epidermis. Después estaría la segunda piel, que es la vestimenta, los tejidos que llevamos. La tercera piel que va directo al entorno en el que vivimos más cercano, que es nuestro hogar, la casa en la que vivimos. Después hay otra piel que tendría que ver con el entorno de familia, de país, de residencia, sería esa identidad de cada uno de nosotros. Y finalmente la gran casa, la casa madre, que sería el planeta Tierra. Por tanto, vemos cómo habitamos varias casas, nuestro cuerpo, el hogar y el planeta Tierra. Y que cuando estamos hablando de salud y en este congreso que hablamos de una sola salud, aprendiendo a mirar este concepto del One Health que nos viene desde la OMS, vemos que todo lo que hacemos si nos cuidamos nosotros, estamos cuidando del planeta, si cuidamos del planeta, nos estamos cuidando nosotros, porque en realidad no hay una separación, nosotros formamos parte de este conjunto de organismos vivos y de hecho nuestros sistemas biológicos se equilibran y se ponen en hora como un reloj cuando justamente seguimos esas leyes de la naturaleza con las que a nivel evolutivo pues todos nuestros sistemas han ido conformando y evolucionando hasta el día de hoy. Por lo tanto, ese es el parámetro desde el que nos fijamos en la biohabitabilidad, que sería cómo habitar
teniendo en cuenta los parámetros, las leyes, las directrices de la biología humana. De alguna forma, cuando nos alejamos de esos parámetros es cuando hay más posibilidades de que hayan desequilibrios del sistema biológico y por lo tanto que aparezcan síntomas adversos de salud o que aparezca directamente enfermedad. Entonces, bueno, aquí vemos tres grandes pilares, ¿no?, de la salud. Luego los desglosaremos más al ver los determinantes de la salud, pero básicamente, evidentemente nuestra genética importa, pero realmente los estudios de las últimas décadas indican que el ambiente y el estilo de vida, los hábitos, tienen un peso muy relevante. Y lo más interesante es que, si bien la genética no la podemos cambiar, sí que podemos hacer y mucho en interactuar en ese ambiente y en los hábitos de vida. Por lo tanto, ahí el exposoma aparece como una gran herramienta con un potencial grande, ¿no?, un buen potencial para transformar esos espacios, para hacer esos pequeños cambios en nuestro estilo de vida que realmente puedan aportar grandes cambios a nivel de cómo nos sentimos, del bienestar, del confort y de la salud de las personas y de la repercusión también medioambiental. Cuando hablamos de biohabitabilidad, yo hoy en esta presentación me voy a referir a nuestra casa, al hogar, a los espacios interiores, a qué podemos hacer que aporten a favor del cambio climático, pero que también que aporten evidentemente a favor nuestra, porque como voy repitiendo, pero es importante, todo va en sintonía, ¿no? Entonces, bueno, vemos que cuando miramos esa mirada que hacemos hacia los espacios interiores, hay muchos factores que intervienen en que la calidad ambiental sea realmente biótica, es decir, vaya a favor del equilibrio de nuestros sistemas. Y es de todos estos factores, que pueden ser físicos, de naturaleza física, química o biológica, va a depender de la dosis en la que estén, del tiempo de exposición en que vayamos a estar, cuánto tiempo nos vamos a pasar en ese lugar, de las mezclas de los diferentes exposomas físicos, químicos y biológicos y también, evidentemente, de la sensibilidad personal de cada uno para que acaben actuando desequilibrándonos o aparentemente no ocurra nada, que no significa que no haya un proceso en que nuestro sistema está constantemente pues, ahí buscando el equilibrio, ¿no? Tenemos esa capacidad de ir buscando el equilibrio a pesar de que hayan estresores ambientales que puedan estar ahí impactando. Entonces aquí tenemos una primera visión de los múltiples factores en los ambientales, de ese exposoma que tenemos más relacionado con el hogar, desde la temperatura, la humedad relativa, todos los materiales de construcción, los materiales de acabados y de decoración, también las instalaciones eléctricas, bueno, los microorganismos que pueden haber en el polvo, o si hay condensaciones, o si hay moho, es decir, todo ello configura, pues como os decía, ese exposoma en el interior del hogar y vamos a ver algunas claves, algunos pequeños gestos que nos pueden ayudar a mejorar y a ir hacia vivir en espacios mucho más saludables. Porque de alguna forma hablamos de casas sanas porque en contraposición a edificios que enferman. La Organización Mundial de la Salud desde el año 82 tiene definido lo que se conoce como el síndrome del edificio enfermo. Aquí he puesto algunos recortes de periódico, como son estos, como podrían ser otros, para explicar que no solo en la bibliografía científica se habla de la importancia de la calidad del ambiente interior en relación con la salud de las personas, sino que a menudo aparece en la prensa casos de edificios, algunos de ellos acabados de reformar, acabados de construir, que acaban dando problemas de salud a las personas que de forma habitual están en él. En este caso serían los trabajadores. Así, cuando de un 20 al 30% de los trabajadores refieren a algún problema adverso de salud, se considera que ese edificio puede estar bajo esta etiqueta de síndrome del edificio enfermo. En realidad el edificio estaría bien construido, simplemente que esa calidad del ambiente interior, los factores que hay en el espacio interior, pues no son los adecuados para que nuestro organismo se sienta en equilibrio y por lo tanto pues a partir de ahí se queja y aparecen los problemas de salud.
Pero no solo en edificios, en este caso el síndrome del edificio enfermo, la Organización Mundial de la Salud lo tiene muy bien catalogado en relación a edificios de oficina, pero también en la bibliografía científica ya se habla del síndrome de la casa enferma. Y en este caso solo que una de las personas de la unidad familiar pues refiere a algún tipo de problema de salud, pues en el momento en que se han cambiado de vivienda, se ha pintado la casa, se ha hecho alguna reforma, siempre que hay algún cambio a nivel ambiental que se pueda relacionar con esos cambios de salud, evidentemente a nivel clínico, una vez se han descartado otro tipo de factores, hay que pensar en ese factor ambiental, en la salud y la medicina ambiental y en la anamnesis, pues hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Que hemos hecho ahora así como un plan fácil, si te has cambiado de casa, si has hecho alguna reforma o simplemente si has pintado la habitación, a veces si has cambiado los productos de limpieza o estás utilizando un ambientador nuevo, porque todo esto nos va a dar datos y nos va a ayudar a determinar ese exposoma del hogar que puede acabar relacionándose con algún tipo de sintomatología que refieran las personas. En esta presentación, bueno, la organización nos pedía que fuera una presentación, es decir, las ediciones anteriores se han basado, de este congreso, se han basado más en sentar las problemáticas que tienen que ver con el cambio climático y en el concepto de una única salud. Y este congreso ya es como esa mirada de aprender a mirar, pero en positivo, es decir, qué opciones, qué soluciones podemos poner en práctica para dar ese paso, ¿no? Hacia ese cambio que todos pues, queremos ver para que el planeta pues, no se resienta de esta forma y todos los seres vivos que habitan en él por todos los cambios antropogénicos que han habido en las últimas décadas. Entonces toda la presentación está como salpicada de estas semillitas de frases para actuar que las he sacado de uno de mis últimos libros, que es Tu casa sana, en el que cuento todo esto de cómo vivir en espacios más saludables, cómo ganar salud en casa con todos estos cambios, yo digo pequeños cambios que acaban dando grandes beneficios, ¿no? Para el equilibrio de la salud. Y esta frase, que es del doctor Till Ruttenberg, nos dice que nunca ha sido una buena idea forzar la biología y que se adapta muy lentamente a los cambios ambientales. Esto es un poco lo que nos ha sido sucediendo. Los cambios en las últimas 2-3 décadas a nivel de arquitectura, de construcción, de ambiente interior, de productos que se han ido comercializando, ha llevado una velocidad y ha ido, pues eso, se han puesto en marcha tantas sustancias nuevas y se ha creado un ambiente interior tan diferente con el que estábamos acostumbrados a vivir, que realmente el organismo, la capacidad de adaptación no siempre sigue esa rapidez y a partir de ahí hemos creado unos ambientes que acaban enfermando a las personas. De hecho, es importante dejar claro y reconocer que la vivienda está considerada como un determinante de la salud. Es decir, si viéramos los determinantes de la salud, la Organización Mundial de la Salud nos dice el 20% tienen que ver con el sistema sanitario. Pero el 80% restante de los determinantes de la salud están fuera del sistema sanitario y vemos que tienen que ver con factores socioeconómicos, tienen que ver con los hábitos, con el estilo de vida y tienen que ver con el entorno en el que vivimos, con el entorno físico. Puede ser el entorno exterior, puede ser el entorno interior. Hoy hablamos más de ese espacio, ese ambiente interior, las casas en las que estamos, en las que habitamos. Y esta disciplina de la biohabitabilidad, de tener en cuenta cómo ponernos a favor de la biología para crear, diseñar, rehabilitar y construir espacios más saludables, entronca directamente también con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que bueno, podríamos ver en muchos que encaja, pero básicamente en el de salud y bienestar, en el de ciudades y comunidades más sostenibles, aunque podríamos ir desgranando y evidentemente es como un vector transversal la salud que acaba impactando en muchísimos de estos objetivos de desarrollo sostenible. A nivel de edificación, en nuestras casas también, de los edificios, estamos en un momento en que la sostenibilidad se hace como de vital urgencia
y sobre todo la eficiencia energética. Es decir, edificios que realmente consuman, su consumo de energía pues, sea mucho menor que los edificios actuales. Pensar que todo lo que es la construcción y la arquitectura y tienen gran impactos de los sectores que más impactan a nivel ambiental en emisiones de CO2, y uno de los retos en los que ahora se está de lleno es no solo ganar en sostenibilidad, no solo hacer edificios que minimicen el consumo energético, que puedan llegar incluso a ser pasivos, sin que ello minimice la calidad del ambiente interior. Esto es muy importante señalarlo. Es decir, hemos de ir hacia una eficiencia energética que no vaya en detrimento de la salud de las personas, porque si no volveremos a lo que hemos visto antes, a edificios, a lo que se conoce como el síndrome del edificio enfermo. Pues es muy importante tener en cuenta todos los parámetros que tienen que ver con la salud a nivel de espacios interiores, y evidentemente ahora estamos en un momento en que hay que hacer esa descarbonización también en el sector de esta piel, de esa tercera piel que son nuestras casas y los edificios, y bueno, pues hacer como un plan, ¿no?, para reducir el máximo, para bueno, actuar en todo el ciclo de vida y ayudar a dar la vuelta al cambio climático, minimizando pues, las emisiones de CO2 a la atmósfera. Bien, vamos a entrar en nuestra casa y vamos a ver lo que decíamos antes, ¿no? De la casa sana, es esa casa que cuida de ti y que cuida del planeta. Nos decía Winston Churchill que primero damos forma a nuestras casas y luego son nuestras moradas las que nos dan forma a nosotros. Y esta es una forma bonita de explicar cómo todo eso que hacemos a nivel del espacio exterior acaba incidiendo en nuestra salud, en nuestra salud física y mental, también en nuestro comportamiento, en nuestro estado de ánimo. Tiene mucho que ver todo ese espacio en el que de forma habitual pues estamos y vivimos. De hecho, pasamos prácticamente el 90% de la jornada en espacios interiores. Digamos que un tercio de la vida en el espacio laboral y un tercio de la vida en casa, pero en concreto en el dormitorio. Tendríamos que estar ahí 7, 8 horas, sería ese tercio de la vida. Pero los estudios científicos nos dicen que la calidad del aire interior de nuestras viviendas puede estar hasta 10 veces más contaminado que el aire exterior de la calle. Y esto es un dato que nos hace pensar, es cómo entra esa contaminación de la calle a nuestro espacio interior. También nos muestran cómo al hacer reformas, al hacer rehabilitaciones, si no hay una buena ejecución, se puede crear procesos de puentes térmicos, de condensaciones, si no se ventila bien también. Entonces ahí aparecen humedades, aparecen mohos y hay un incremento de enfermedades respiratorias y también de afecciones como el asma asociados a esta calidad del ambiente interior. Más datos en relación del exposoma con la habitabilidad. Pues más de la mitad de la población duerme mal, cuando el sueño es ese momento de la jornada en el que el organismo se pone a punto, se resetea, se limpia el cerebro, se eliminan toxinas. Es decir, es un momento crucial para el organismo, y si no se hace, si se duerme mal, se duerme poco o a veces no se duerme, pues todos estos procesos no se pueden realizar de forma adecuada y por lo tanto pues acaba pasando factura. Otro dato importante: la habitación más contaminada en una casa suele ser la habitación de los más pequeños, porque ahí almacenan sus juguetes básicamente y todas sus cosas, y muchos de los juguetes pues son de materiales plásticos, de materiales sintéticos, y como veremos ahora pues de la composición de estos materiales, pues estos compuestos volátiles que los conforman pueden, o semivolátiles, pueden acabar o acaban formando parte del ambiente, de lo que respiramos. Además, los niños los tocan, se los ponen en la boca, los chupan, o sea, su exposición pues todavía se facilita más. Otro dato importante: limpiamos nuestras casas con unos productos que limpiamos de microorganismos, pero acabamos ensuciando el aire de sustancias químicas sintéticas
que sería mejor que no estuvieran en casa. O sea, ese aire limpio en casa también depende de qué productos llevamos a casa y con qué productos limpiamos de forma habitual nuestro hogar. Y estamos hablando de dosis bajas, o sea, toda esta presentación no estoy hablando en ningún momento de una exposición aguda, estamos hablando de esas dosis bajas, pequeñas, del día a día a las que estamos expuestos, pero es una exposición crónica a lo largo del tiempo y que a las personas más sensibles, las que están más en contacto, puede acabar pues, afectando de forma más directa. Por ejemplo, para las personas que limpian, especialmente el colectivo de las mujeres, pues es el que de forma histórica se viene relacionando más con el sector de la limpieza, pues los estudios nos dicen pues, que sería como si fumaran, pues casi en este estudio nos decía 20 cigarrillos al día, pero sería esa similitud de el impacto que tiene el estar en contacto con estas sustancias con la salud de las personas. Otro dato interesante que también después nos va a ayudar a ver cómo cambiamos esos gestos es que las personas comemos y orinamos plástico cada día. Plástico, ¿de dónde viene ese plástico? Pues básicamente gran parte o una mayoría del plástico del envoltorio de los recipientes y envoltorios de los alimentos que ingerimos. Y las bebidas, o sea, todos esos envases. Luego, otro dato interesante es que si avanzáramos hacia una dieta más vegetal, se reduciría la mitad de la huella de carbono. Por lo tanto, hay también qué elegimos para comer de forma diaria, también ayuda ese gesto, como ahora veremos, a ayudar a mitigar esa huella ecológica. Por lo tanto, los hábitos del entorno, que esto es para mí, el gran potencial de esta herramienta del estudio del exposoma y de cómo llevarlo a la práctica a través de la biohabitabilidad, sería que todos estos gestos, todos estos hábitos son modificables y podemos hacer muchísimo para que el impacto en la salud pues, sea en pequeño o que sumemos promoviendo la salud, es decir, buscar esos hábitos que promocionen la salud de las personas. Aquí tendríamos una gráfica de cuáles serían todos esos factores o muchos de los factores que conforman ese exposoma en el interior del hogar. Entonces, bueno, veis que son múltiples. Antes hemos dicho si los agrupáramos por naturaleza, serían de naturaleza física, química y biológica. La biológica pues serían los gérmenes, las bacterias, los mohos, pues si en casas que no hay suficiente ventilación y se hacen condensaciones o se renueva poco el aire, hay más predisposición a que aparezcan pues estos mohos. Cuando se acumula mucho el polvo, pues también ahí se encuentra de forma prioritaria pues, más gérmenes y más bacterias. También en la zona del compost, por tanto es importante pues eso, bajar el compost si no lo hacemos en casa y lo tenemos en una zona al exterior, pues bajar todos los desechos compostables de forma diaria al contenedor. Y tener en cuenta todos esos espacios en la casa que tienen contacto básicamente con agua. Por lo tanto, en el baño, en las cubetas de la lavadora, en el frigorífico, en todos los pequeños electrodomésticos que tienen que ver con el agua, por ejemplo, incluso una cafetera, una hervidora, ahí realmente es como tener en cuenta que se pueden generar esos microorganismos. Entonces, bueno, es cuestión de hacer un buen mantenimiento y cuando digo un buen mantenimiento me refiero a diario con productos naturales que la mayoría los tenemos en la despensa en lugar de esperar a que crezcan y tener que recurrir a productos más agresivos, de química más agresiva, que son los que os voy a proponer de eliminar de uso habitual y pasarnos a productos mucho más naturales porque, como decíamos, limpiamos la casa de microorganismos pero la acabamos ensuciando de sustancias químicas que aunque sean a dosis bajas, pues en el día a día, depende si limpias cada día, cada 3 días, cada semana, pues es una exposición, ¿no? Vas incorporando esos productos al ambiente interior. Otro punto importante que tendremos en cuenta es que entramos en casa, además de los productos de limpieza, también ahí podríamos poner todos nuestros cosméticos, los cosméticos, los productos de higiene personal,
También buscar siempre los más naturales, los que contengan menos química sintética, porque del mismo modo pasan al ambiente, igual que los ambientadores y las velas y los inciensos, pues siempre buscar todos los que su composición, insisto, sean más natural posible y minimicen al máximo todas las sustancias químicos sintéticas derivadas de la industria del petróleo, porque son las que de alguna forma pues, podrán a la larga interferir más en el desequilibrio de nuestros sistemas. También tendremos en cuenta especialmente todos los elementos y materiales que conforman el acabado de interior, desde las pinturas, las colas, los barnices, también pues, los tejidos, el mobiliario, es decir, todos esos productos que acaban configurando esa envolvente, esa piel interior, la que está más cerca de nosotros, es la que más nos va a afectar a nivel de salud. Por lo tanto, es importante también apostar por materiales naturales, por pinturas naturales y por evitar pues, que entrar en casa productos que en su composición sean ricos en estas sustancias que después acaban pasando al ambiente y mermando nuestro equilibrio. Evidentemente, lo de fumar ya lo damos como por hecho, ¿no? No se fuma en casa y si hay niños pequeños todavía más, la población infantil que son fumadores pasivos, los estudios científicos muestran cómo les impacta en múltiples órganos, entonces es muy importante pues, que realmente no estén expuestos. Y luego estarían los factores físicos, que ahí sí, pues quizá conocemos más la temperatura o conocemos más cómo nos afecta cuando vivimos en un lugar donde hay mucho ruido, donde hay contaminación acústica. El silencio es muy importante para resetearnos, para volver a ese equilibrio y para que el cerebro realmente y la mente, ¿no? Estar en ese estado de calma ayuda a la salud mental en gran medida, buscar esos espacios de silencio. Por eso la contaminación acústica hay que evitarla, tanto si llega del exterior como si son los vecinos, pues intentar hacer algún tipo de insonorización, si fuera el caso, para evitar pues, estar en ambientes que sean con unos decibelios muy elevados, especialmente en el momento que vamos de descansar, que vamos a dormir. Y después, evidentemente hemos aprendido, o yo creo que en la pandemia algo se ha aprendido, que es la importancia de ventilar, porque es una forma de que todos estos compuestos volátiles que llegan al ambiente por todas estas fuentes que hemos ido citando, pues se pueda ir renovando ese aire y podamos respirar un aire más limpio. Y ahí, pues bueno, las concentraciones de CO2, ¿no? De dióxido de carbono, nos marcan un poco cuál sería el momento de ventilar. Entonces, hay que ventilar, dependerá de las personas que hay en la estancia, ventilaremos más o ventilaremos menos y es importante pues, mantener esa renovación del aire de forma constante para realmente respirar un aire mucho más saludable. También tendremos en cuenta las radiaciones naturales y también las artificiales, todo lo que tiene que ver con la instalación eléctrica del hogar, los equipos eléctricos y electrónicos que tenemos conectados, lámparas, ordenadores, pequeños electrodomésticos y también las radiaciones que tienen que ver con la tecnología inalámbrica, como ahora veremos. Es decir, se trata de tener la tecnología, hacer un buen uso de la tecnología, pero evitar, aquí siempre el concepto serían esas dosis bajas, evitarlas de forma continuada, una exposición crónica continuada, 24 horas, 7 días a la semana a lo largo del tiempo. Este sería el concepto para minimizar todo lo que es la exposición ambiental a todos estos factores que algunos de ellos ahora desgranaremos un poco más. Bien, aquí tenemos la ilustración. Nosotros estaríamos simbolizados por este barrilete, ¿no? El cuerpo humano, es el organismo. Entonces, todos estos factores que hemos ido citando, de alguna forma, nosotros podemos interferir en el ambiente y podemos minimizar. Algunos podemos evitarlos, pero tampoco podemos vivir en una burbuja. Por lo tanto, tomamos conciencia de que estamos en ambientes que tienen ese tipo de factores y cuando la carga tóxica del organismo recibe como esos niveles de estresores ambientales que no puede modular en exceso, se desborda.
Y cuando hacemos este desborde es cuando aparecen los síntomas y cuando nos encontramos mal. Entonces aquí está este grifo, ¿no? La regulación, para que cuando regulemos estaremos expuestos quizá a dosis más bajas, algunos los habremos eliminado, y ello actuará como un factor de autorregulación y de regeneración del organismo. Entonces, aquí el hecho de que no se desborde indica que mantenemos el equilibrio de nuestros sistemas biológicos. Entonces, bueno, veis que la casa saludable la ponemos como en primer lugar, es decir, la calidad del aire interior de los espacios en los que vivimos, y a partir de ahí aplicar toda una serie de gestos saludables de higiene, de estilo de vida, ¿no? Por un lado estaría la higiene energética, es decir, cómo, os decía, cómo tener la tecnología, disfrutar de ella, pero sin estar expuestos 24 horas sobre 24, estar en espacios que nos aporten armonía, que el dormitorio realmente promueva un descanso realmente reparador. También la alimentación, comer alimentos que nos regeneren de verdad. Ahora veremos un poquito la alimentación y evidentemente habrían muchísimos parámetros que hoy no los vamos a abordar, pero que serían desde pues, tener un trabajo que realmente nos llene, sea gratificante, hay que mover el cuerpo, estamos preparados y diseñados para el movimiento, a respirar, respiraciones profundas y conectar, relajarnos, meditar, es decir, hay muchísimos parámetros de salud que nos vayan a ayudar, pero nos vamos a quedar en los primeros de la lista. Mirad, aquí os presento unas cifras para animar al cambio, cifras para el cambio. Entonces, si tuviéramos que valorar cómo impactan nuestros hábitos y nuestra vivienda en el cambio, en la huella ecológica que dejamos, ¿no? en la huella en el medio ambiente, vamos a coger, os he traído este gráfico, esta ilustración, que es de una exposición que sigue muy vigente, que es el primer PAS que se presentó en Construmat y bueno, viene de la plataforma PAUS, de Plataforma de Arquitectura y Sostenibilidad, que llevaban a cabo Dani Calatayud y Coque Claret, y que después posteriormente junto a Toni Solanas publicaron este libro, 34 kilos de CO2. Entonces, esta ilustración es de esta exposición y me sirve para explicar un poco qué estilo de vida llevamos y cómo impactamos. Fijaros, aquí hay dos modelos, un usuario A y un usuario B. El usuario A, básicamente, pues es una persona que vive en una casa más ecológica, que lleva una dieta basada en vegetales y que va a trabajar o se mueve, su movilidad es en bicicleta. Y tenemos un usuario B que vive en una casa, digamos, convencional, que va a trabajar en un vehículo, un 4x4, y que su compra, básicamente, un 40% de su alimentación se basa en proteína animal, en este caso en carne. Entonces, aquí el dato es el siguiente. Si entre todos los habitantes del planeta nos repartiéramos la superficie terrestre, nos correspondería 1,87 hectáreas por habitante y por año. Entonces, el usuario que lleva este estilo de vida, que para satisfacer el consumo energético y todos sus recursos y sus necesidades de casa, de energía y de transporte, le bastan con 1,75 hectáreas, porque su casa es ecológica, come muchos vegetales y va en bicicleta, y en cambio el usuario que vive en una casa más convencional, que impacta más, hemos dicho que la construcción es de las que más impacta, que va en un 4x4 y que come muchísima carne, pues necesita 29 hectáreas. O sea, realmente la diferencia de cómo impacta nuestro estilo de vida en nuestros hábitos, en la huella ecológica que dejamos en el planeta. Entonces, bueno, el transporte supongo que lo tenemos claro, ¿no? La huella ecológica, pues todo lo que sea movilidad a pie, en bicicleta y con transporte público, pues gana por goleada en positivo a cuando realmente se utiliza el coche y ya no digamos pues el transporte aéreo. Y aquí tendríamos otra gráfica pues también para ver esta huella ecológica en relación con el estilo de vida, que es lo que habíamos visto en la gráfica. Pues el ciudadano, digamos, europeo medio convencional pues necesita 29 hectáreas y en cambio pues el ciudadano que digamos que es más consciente y que
tiene una filosofía pues, de cuidarse para cuidar el planeta o de cuidar el planeta y cuidarse, pues fijaros, pues realmente con unos 75 hectáreas lo tenemos solucionado y pasa por cambios en la alimentación y por cambios también en el estilo de vida y en la vivienda. Entonces, bueno, cada año nos pasamos la sobrecapacidad de la Tierra, es decir, ese momento en que ya nos hemos gastado todos los recursos naturales que disponíamos para todo el año. O sea, el planeta está en números rojos normalmente a partir de julio. En los años de la pandemia fue a partir de agosto, porque, bueno, hay ese mes, esos meses que estuvimos encerrados en casa, se notó en los gastos, pero aquí se puede ver un poco la tendencia, ¿no?, de cómo ha ido avanzando esa actividad antropogénica del ser humano y cómo pues, realmente cada año pues, agotamos los recursos, pues a mitad de año ya estamos en números rojos. Si realmente, ¿cuántos planetas necesitamos entonces para vivir a este ritmo, ¿no? Pues ya lo veis, depende. Pues aquí, si en España, tal como se vive, ¿no? Pues si todos los seres humanos vivieran como un español medio, pues necesitaríamos 2,5 planetas. Aquí lo tenemos. 2,5 planetas, nada que ver con la India, 0,7 planetas, y con Estados Unidos, 5 planetas. Es decir, aquí está clarísimo cómo impacta y cómo podemos hacer mucho a través de nuestro estilo de vida. Por lo tanto, si tenemos que entrar en esos pequeños gestos para realmente promover el cambio, participar en ese cambio y ser motores y agentes de cambio en casa, pues aquí podemos empezar, ¿no?, a través de las 5 claves que nos ayudan, que son, o sea, si algún hábito va a impactar de forma más positiva, va a ser aquel hábito que hacemos de forma más habitual. Algo que hacemos de forma muy esporádica, pues seguramente va a tener una incidencia muy baja. Pero aquello que hacemos cada día, pues si eso se cambia, la incidencia va a ser realmente importante. Entonces, claro, ¿qué hacemos cada día? Pues ahí está el respirar y muchas veces al día, el comer y beber también, el pasar por el baño con la higiene personal, el pasar por el dormitorio para descansar y luego quizá este es el menos, no tan presente, ¿no?, o el más olvidado, pero también es súper importante cada día hacer esos gestos que nos equilibran y que ayudan pues a promover esa salud mental tan necesaria hoy más que nunca. Por lo tanto, vamos a ver algunos gestos que pueden impactar en estos parámetros. Fijaros, antes hablábamos de que nuestras casas pueden estar hasta 10 veces más contaminadas que el exterior. Hace un par de años, 3, este es del 2018, pues casi 4, en la revista Science, que ya sabéis que es una revista de alto impacto científico, se publicó este estudio que realmente pasó a la prensa, lo traigo aquí en el Science y en La Vanguardia, porque era muy revelador. Es decir, cuando abrimos las ventanas para ventilar nuestras casas, eso de que cuidado que la contaminación pasa al interior, este estudio dice cuidado porque es al revés, o sea, pasa al exterior. Están midiendo en la calle concentraciones de productos que se utilizan de forma habitual en los hogares, como productos de limpieza o productos de higiene personal. Esos volátiles acaban pasando al exterior. Y de alguna forma lo que te viene a decir el estudio es hemos ganado con el cambio, por ejemplo, de eliminar el plomo de la gasolina, con reducir la movilidad en coche en determinadas zonas, se está ganando o haciendo pasos para tener más calidad ambiental en el exterior. Es verdad que en las casas todavía no hay este conocimiento y esta conciencia y seguimos entrando esos productos en el hogar que cuando ventilamos los estamos midiendo en el exterior y ya están compitiendo, digamos de alguna forma, con la contaminación del tráfico. Por lo tanto, son datos interesantes para volver a tener esa semillita del cambio todavía más presente, ¿no? Y realmente, ahí hay toda una serie de sustancias que si alguien nos puede hablar amplio y profundo y con mucho conocimiento de sustancias que a dosis muy, muy, muy bajas tienen la capacidad de alterar a nuestros sistemas biológicos, muy concretamente el sistema endocrino, es el doctor Nicolás Olea. Entonces, esto es una frase del doctor que nos dice que
estrogénico, androgénico o tiroideo, que sería un test que se tendría que incluir en los productos, porque muchos de los productos que de forma habitual forman parte de la vida cotidiana, que se comercializan, contienen sustancias a dosis bajas, pero justo estas sustancias tienen la capacidad de alterar o de regular los sistemas justo a dosis muy, 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 muy pequeñas, porque son con las que se comunican las hormonas. Y entonces, bueno, la línea de estudio se trata de ver cómo esas sustancias a dosis bajas que están presentes, que las encontramos en el polvo de nuestro hogar, porque cuando se volatilizan de los productos acaban en el polvo, muchas de ellas son semivolátiles y que pueden ser ftalatos, fenoles, fragancias, retardantes de la llama o perfluorados, pues bueno, cuando están en contacto con las personas, pues se asocian a problemas de desarrollo mental, carcinógenos, de reproducción, a problemas con el sistema inmunológico o el sistema endocrino, y que ahí pues hace falta mucha investigación, porque en realidad se conoce poco todavía, porque hay el efecto cóctel, el cómo nos afecta esa exposición a la vez a muchos productos, pues todavía no está, bueno, hay que estudiarlo. Entonces, bueno, esto nos ayuda a decir o a tomar conciencia de que entre un producto que tenga ese tipo de sustancias y un producto que no las tenga, pues vamos a escoger el producto que minimice, o sea, minimizar en la práctica diaria lo que se pueda este tipo de compuestos en el interior del hogar. Otro factor, como decíamos, es la alimentación. Cambiando un poco la dieta y especialmente ir hacia cultivos más sostenibles y básicamente incrementando el consumo de vegetales, minimizando el consumo de carne, pues se ha visto que realmente la huella ecológica baja muchísimo el impacto, además de que hay muchos papers que asocian que además pues ayuda en muchísimas enfermedades crónicas por exceso de alimentación basada básicamente o muy de forma fundamental en las proteínas animales. Yo, aquí he puesto este paper en el cual se analizan las diferentes dietas, desde las mediterráneas, las vegetarianas, las flexitarianas, las veganas. Ahora los estudios van mucho por analizar, pero en realidad lo que se trata es de pensar en apostar también por otras fuentes de proteína, como puede ser los vegetales. Aquí tendríamos un estudio, ¿no?, del impacto también de las diferentes dietas en lo que significa en metros cuadrados para el suelo, en litros de agua que se necesita para esos cultivos y también en impacto de emisiones de CO2. Entonces, bueno, se va reduciendo cuanto más reducimos. Cuanto más nos vamos hacia una dieta más vegetal, pues más se va reduciendo y evidentemente pues la dieta vegana pues sería una de las dietas pues que en este sentido pues hay menos impacto, pero ahí se trata de buscar ese equilibrio, ¿no?, para hacer una alimentación saludable, equilibrada y que realmente minimizar esa ganadería intensiva, esos cultivos intensivos y apostar pues por productos de calidad y que nos lleguen a la mesa. Por lo tanto, cuando hablamos de qué comemos, hacia esa dieta, de estos gestos que podemos hacer también para mejorar o para ayudar a impactar en la salud global y en este caso en el cambio climático, pues sería volver a consumir de temporada, lo que nos da la tierra la naturaleza en cada estación, porque además esos alimentos son ricos en esos fitonutrientes, en esos antioxidantes y en esas sustancias que se necesitan justo en ese momento del año. O sea, es volver a conectar con la naturaleza y con lo que nos da la naturaleza en cada momento, que sean locales, que sean frescos, a apostar por distribuidores cercanos, cooperativas de consumo, evitar todo lo que son plásticos, consumir a granel. Todo esto son pequeños gestos que ayudan a revertir, a hacer menos basura. Fijaros, cuando se compra una compra convencional, cuando se llega a casa se hace una basura tremenda de bolsas, de embalaje, de envases, de plásticos que hay que tirar de forma inmediata. Entonces todo eso hay que evitarlo porque con eso reducimos también esa huella ecológica, ¿no? Y evidentemente ir hacia alimentos poco procesados. O sea, cuando compramos algo que la etiqueta hay líneas y renglones de ingredientes, pues mejor, si son garbanzos, que sean garbanzos, agua y sal.
que después no hayan 2 renglones más de ingredientes. Bueno, os dejo aquí algunas frases de estas, como os decía, que he ido salpicando para actuar, ¿no? Evidentemente, con todo esto hay que apostar por la agricultura de toda la vida, la tradicional, que no es la intensiva, y que cuidaba la tierra y que cuidaba con qué se trataban las plantas, ¿no? Evitar todo con lo que sabemos ahora del tema de los pesticidas, que también actúan como disrupción endocrina. Que os he puesto un dato: una manzana puede contener hasta 31 restos, ¿no? Trazas de pesticidas diferentes. Algunos activistas, como Vandana Shiva, nos dicen que la revolución empieza en la cocina, ¿no? Yo diría empieza en el huerto, y del huerto ya lo pasamos a la cocina. Y luego eso de que, bueno, pero consumir ecológico, esto es más caro. Entonces, aquí os he dejado una frase para reflexionar, que es de la catedrática en Edafología y Química Agrícola de la UPV de Valencia, la doctora Lola Raigón, que nos dice que consumir ecológico sale más barato que consumir convencional. Aunque cuando vamos a comprar sabemos que el ticket no es así, pero fijaros, por cada euro que gastamos como consumidores en un alimento convencional hay que invertir otro euro en subsanar los problemas de salud, más otro euro para subsanar los problemas medioambientales. Normalmente nos quedamos con el primer euro y los otros, pues es esa factura, ¿no? Que después vienen y nos pasan a través, bueno, pues de la incidencia de determinadas enfermedades o afectaciones, y el medio ambiente, evidentemente, contaminando suelos y todos los ecosistemas. Y os dejo esa otra frase que me gustó muchísimo, que es de la doctora Marta Guadalupe Rivera, que ha sido miembro del panel intergubernamental del cambio climático de la ONU, que dice: si quieres ser parte de la solución y no del problema, puedo actuar sobre la dieta. Y eso es algo factible esta misma noche en mi casa. O sea, esos pequeños gestos de hoy vamos y mañana vamos a empezar, ¿no? a hacer esos pequeños gestos. Siguiendo con el tema de los pesticidas y del precio de los alimentos, la organización gubernamental del medio ambiente americana hace cada año una lista que es la docena sucia y los 15 limpios. La docena sucia serían esos alimentos que por su sistema, o porque no tienen piel, se comen directamente, no se pelan, pues retienen más trazas de pesticidas. Y ahí tenemos pues las fresas, las espinacas, las coles, las manzanas, las uvas, pues ya lo veis, melocotones, tomates, peras, el apio. Y luego tenemos hasta los 15 limpios, que son esos alimentos que, aunque no sean de agricultura de cultivo ecológico, realmente no se detectan esas trazas de forma tan presente, o prácticamente no se detectan. Y ahí está pues el aguacate, el maíz, la piña, las cebollas, las papayas, los guisantes, los espárragos, melones, kiwis, algunas setas, los mangos, pues bueno, ya veis, ¿no? Y el boniato. Entonces, ¿esto por qué lo cuento? Porque es importante conocerlo, porque si toda la cesta de la compra no puede ser ecológica, pues saber cuáles son los productos que prioritariamente sí vamos a apostar por esa calidad, y los que compramos de forma más convencional, que sabemos pues que no van a retener tantos estos pesticidas. También vamos a tener en cuenta en casa, evidentemente, cuando compramos, evitar plásticos, por el plástico en sí mismo y por todos los plastificantes que pueden contener. Y ahí los envases de comida, todo lo que son procesados, todo lo que son, bueno, los envoltorios, hay que evitarlos al máximo, porque evitamos, si no los consumimos, evitamos la producción también, y luego evitamos los desechos y los residuos, que sabéis que los plásticos pueden ser, no son, pueden estar o sea, estar en el planeta pues años y años y años y años y años, décadas, ¿eh? Entonces, bueno, ¿por qué? Pues porque impactan en toda nuestra salud, en la salud de las especies, en la salud de todos los animales, que acaban llegando otra vez al plato. O sea, una de las principales vías de exposición a estos tóxicos más habituales, en este caso, pues aquí hablaremos otra vez de disrupción endocrina, tienen que ver con los que llegan a través de la alimentación, es donde estamos más expuestos, lo que comemos y lo que bebemos. Tiene que ver con los sistemas de cultivo y tiene que ver con todo el embalaje. Entonces, aquí os dejo unos códigos de identificación que, aunque están pensados
para el reciclaje ayudan un poco a conocer qué tipo de sustancia puede contener y entonces evitarlos. Mejor no utilizar plásticos, mejor evitarlos, pero si son plásticos, el único que la OMS recomienda para uso alimenticio es el que lleva el número 5, el polipropileno. En el cajón desastre de otros encontramos el bisfenol A, que es un disruptor endocrino, y evitar evidentemente todo lo que son los poliestirenos, cuando esos vasos, ¿no?, donde te ponen el café por la mañana o la infusión bien caliente y te la llevas a la oficina, pues evitarlo, evitar también los PVCs, evitar reutilizar las botellas de agua, porque cada vez que se reutilizan estamos haciendo como un lavado de la capa interior. Entonces, tomar esa conciencia de mejor, pues te llevas tú tus utensilios, tu vaso, que no sea de plástico, y así pues evitamos residuos y evitamos estar en contacto con todos estos compuestos que suelen haber en estos plásticos, plastificantes. Quien quiera saber muchísimo más de disrupción endocrina, está este informe de la OMS que se puede descargar de forma gratuita en internet. Otro punto importante que tendremos en cuenta de gestos que podemos hacer en casa para mejorar es la iluminación. Sabéis que es como hay que gastar menos, hay que buscar bombillas más eficientes energéticamente, pero antes de explicar qué haremos, vamos a ver así con unas pinceladas. Nuestro organismo se regula, o sea, nuestros relojes se ponen en hora por la luz. La luz natural es el gran sincronizador de nuestro organismo. Y por su defecto, los espacios interiores, la luz eléctrica es la que de alguna forma pues, compensa cuando no nos llega la luz natural. Fijaros que es muy importante que nos dé la luz durante el día, o sea, que tomemos el sol durante el día, la exposición al sol, porque esto ayuda a que nuestro sistema funcione mejor, que se regule, no solo de día, sino también que tengamos un mejor sueño. De hecho, el lema del Día Mundial del Sueño de hace 2 años fue mejor sueño, mejor vida y mejor planeta. Ya se empieza a unir la parte de la iluminación con también la salud de todos los seres vivos, porque cuando hay mucha iluminación eléctrica, especialmente de noche, que es cuando nuestro cerebro necesita empezar ya a tener esa luz rojiza y tenue de la puesta de sol, no solo desregula nuestros ritmos circadianos, nuestros relojes internos, sino también ocurre con las especies animales. Entonces se está viendo pues, como hay cambios importantes en la cronodisrupción en especies animales, igual que ocurre con nosotros, con los humanos. Entonces, sabemos que cuando nos exponemos a la luz eléctrica de noche aumenta el riesgo de sufrir determinadas enfermedades. Y luego, como nos dice el doctor Walker, que es un gran experto en sueño de la Universidad de Berkeley, nos dice que no existe ningún medicamento que tenga la capacidad comprobada de reemplazar los beneficios que toda una noche de sueño brinda al cerebro y al cuerpo. Entonces, por la noche, realmente es como al dormir bien profundo, es como si fuéramos a un balneario de reparación integral. O sea, se ponen en marcha el reloj a través del núcleo supraquiasmático, la retina envía la información de qué tipo de luz entra y depende del tipo del espectro electromagnético de la luz que entra, el cerebro determina si es día o noche y si toca actividad o toca reposo, y a partir de ahí se ponen en marcha pues, todo lo que es la sincronización de todos los relojes periféricos que están en todos los órganos del organismo. Entonces, por la importancia que tiene la luz como sincronizador, vamos a aprender algún pequeño gesto para que realmente esa luz, primero, no afecte al planeta, pero tampoco nos afecta a nosotros. Y cuando nos vamos a dormir, importantísimo, que sea una luz que permita que a nivel de la glándula pineal podamos segregar melatonina, que es una hormona maestra porque actúa ante la inflamación, también con la longevidad, modula el sistema inmunitario, es antioxidante, protege el cerebro, es decir, tiene muchísimas propiedades, actúa regulando los relojes periféricos de todos los órganos. Entonces es muy importante tener en cuenta cómo
esta cronobiología, ¿no? Cómo la importancia de los ritmos marcan que se vaya expresando en cada momento esas células, esos órganos vayan, o sube la temperatura o baja la presión, o sube el cortisol, o sube la melatonina o baja cualquier otro pues, actividad de las células. Por tanto, sin entrar en la biología, vamos a ver qué podemos hacer, porque todas las recomendaciones van a la eficiencia energética. Bombillas que consuman poco, y ahí pues las LEDs ahora, bueno, desde hace tiempo, ¿no? Tienen un mercado tremendo, pero nadie nos habla de la eficiencia biológica, es decir, cómo esas bombillas están actuando en nuestro cerebro, cómo están actuando en las especies que también están en el planeta, porque bueno, el otro día leía un paper que acaba de salir ahora sobre cómo el hecho de iluminar las ciudades con LEDs de espectro electromagnético predominantemente de la gama de los azules, de los azulados, están también desregulando los sistemas circadianos de muchísimos insectos y cómo eso pues cambia la polinización y cambia todo su ritmo biológico, y esto evidentemente acaba afectando también a nuestras plantas. Entonces ahí también todas las cosechas acaba afectando a los animales, igual del mismo modo que nos afecta a nosotros, porque somos organismos que funcionamos por los ritmos circadianos y que la luz es el que pone en hora nuestros relojes. Entonces, bueno, aquí os dejo las diferentes. No es lo mismo una bombilla que otra bombilla. Entonces, las de bajo consumo normalmente tienen estos picos de frecuencias, que veis que tiene picos de colores, pero no tiene un espectro completo como tiene la luz del sol. Y lo que queremos son bombillas de días que reproduzcan al máximo la luz del sol, es decir, que tengan todo el espectro completo, se llama así, comprar bombillas para día de espectro completo, porque son las que nos hacen sentirnos vitales, creativos, despiertos. O sea, es mejor una bombilla de espectro completo que el mejor café para despertarnos por la mañana. Ahí sí que para despertarnos por la mañana una bombilla ¿veis? El sol por la mañana tiene muchos azules, por lo tanto ahí sí que la luz del sol es el mejor despertador. Y en cambio para el atardecer, para prepararnos cuando llegamos a casa, a pesar de que vamos a hacer la cena, de que hagamos los deberes con los niños, de que posiblemente tengamos de acabar algún informe a alguien o corregir unos exámenes o leer un libro, lo que haga falta. Tendremos luz e iluminación, pero vamos a buscar bombillas que predominen el espectro de los rojizos, que son los que al cerebro le dicen prepárate para ponerte en modo dormir. Y así cuando nos vamos a dormir es más fácil conciliar y conseguir ese sueño más profundo. Por lo tanto, esa eficiencia energética, sí, vamos a hacer muchísimo. A apagar todas las luces, evidentemente, es otra forma de apostar por el cambio climático, no dejar las luces encendidas. Los modo espera, eso gasta, esa electricidad para ser fantasma que se le llama, parar, no dejar los equipos en modo espera, en el stand-by famoso, porque esto a lo largo del año pues suma euros en la factura y todo lo que ello contribuye. Y luego pues aprender a mirar en las etiquetas el tipo de bombilla que necesitamos. Entonces, básicamente, fijaros en la temperatura de color, y las que son de temperatura de color de 2500, 2300 son las que son más rojizas, más cálidas, y son las que nos van a ir bien para iluminarnos por la noche porque pone al cerebro en modo dormir, y en cambio pues las que son ya más de 5000, 6000 grados Kelvin, pues estas ya nos preparan pues, para la oficina, para el día, para estudiar. Y bueno, aprender un poco a cómo tenerlo. Otro punto importante que nos puede actuar como factor externo de este exposoma físico estresante para nuestro sistema inmunológico. En concreto, hay muchos estudios que han analizado cómo actúa en que se segregue menos melatonina, aquí lo veis, cuando estamos en un dormitorio. Aquí tenemos las lámparas, la instalación eléctrica. Esto sería como un habitual, pues por esta tensión eléctrica que queda a pesar de que paremos la iluminación para dormir, pues puede actuar como si tenemos aquí pues enchufado el móvil que se está cargando o un radio despertador. Por la cercanía al organismo, son dosis bajas, pero puede actuar
desregulando, o sea, minimizando la producción de melatonina. Cuando no hay un campo o estos estresores de electroclima exteriores, hacemos picos de melatonina en oscuridad por la noche, mientras dormimos, y mientras que cuando se duerme en un ambiente que hay este electroclima, pues no se produce suficiente o toda la que se tendría que producir. Y esto también, pues bueno, los estudios muestran cómo interviene en el estrés oxidativo, se reduce por 3 estudios realizados por el doctor Acuña Castroviejo, que es un gran conocedor de la melatonina y lleva muchos años estudiándola. Por lo tanto, hay también pequeños gestos que podemos hacer para gastar menos en casa y contribuir al cambio climático, es evitar, ¿no? Evitar todos los equipos que podamos tener cerca, y así también contribuiremos a no estar expuestos de forma permanente a los mismos durante la noche. Podemos utilizar desconectadores automáticos de la electricidad, que van muy bien y que desconectan solos cuando notan que no hay demanda, y luego acostumbrarnos a que cuando nos vamos a dormir el wifi también se va a dormir. O sea, igual que hemos aprendido a prender el interruptor de la luz cuando la necesitamos, lo mismo para los dispositivos tecnológicos. Si necesito el móvil o consultar algo en el móvil, le pongo el on a los datos o al wifi, y cuando no lo necesito le pongo el off. Y especialmente durante la noche, cuando nos vamos a dormir, los equipos también duermen, porque es la forma de evitar estar expuesto, pues eso, 24 horas sobre 24. Si se necesita medianoche, se consulta, mejor no, pero si se necesita, se consulta y se vuelve a parar. Vaya, lo que llamamos eficiencia energética al principio de la presentación, y que es como sentido común. Prendo y abro y cierro, depende si lo necesito o no lo necesito, y así evito el gasto, la exposición continuada. Y bueno, y que vaya siempre al cerebro, que no tenga ese silencio digital. Tenemos que promover el silencio digital, no solo el acústico, sino también el digital, porque bueno, actúa como un estresor más para el cerebro. Podríamos extendernos muchísimo más, porque en realidad los espacios les hablan al cerebro, configuran nuestros comportamientos, configuran nuestros estados anímicos. Y ahí, bueno, pues desde la neuroarquitectura, que une el conocimiento de la neurociencia con la arquitectura, se va avanzando y estudiando y analizando cómo ir hacia espacios que sean más biocompatibles, más amables con nuestra biología, espacios que le hablen al cerebro y que le hagan sentir en modo como si estuviéramos en la naturaleza, o sea, con esa calma y esa reconexión que devolverá a ese ambiente primigenio. Entonces ahí, desde la luz, que ya lo hemos comentado, pero también podríamos hablar del color, llenar la casa de plantas, entrar las plantas, el verde conecta. Solo ver el verde ya el sistema nervioso, ya el parasimpático ya empieza a ponerse en marcha, nos sentimos más relajados, nos sentimos mejor. No solo cuando es verde físico, natural, tener plantas, sino cuando tenemos cuadros que simbolizan pues, paisajes verdes, para el cerebro también ya le ponen en ese modo. Y evidentemente, pues bueno, al cambio climático el consumo no ayuda, por lo tanto ahí es como esa simplicidad, es dar valor a lo que realmente necesitamos. Y bueno, podríamos hablar incluso de cómo esto va unido al propósito que tenemos, ¿no? en esta vida, en el pasar por aquí. Ya estoy terminando y me gustaría citar a una Nobel que a mí me fascina, que es la doctora Elizabeth Blackburn, que fue bueno, pues, descubridora junto con otros 2 compañeros en 2009, le dieron el Nobel por el descubrimiento de la telomerasa. Y bueno, es una gran especialista de los telómeros, que es esa parte terminal de los cromosomas que protegen el material genético, pero dejo esta información, y que está asociado con la longevidad y con más salud, que como este congreso, las claves eran, vamos a ver opciones y vamos a ir en positivo, pues dejo esta frase, ¿no? También de esta colección de frases del libro Tu casa sana, de frases para actuar, que la doctora Blackburn nos dice: pensar en positivo alarga 7 años y medio más.
como si los telómeros lo estuvieran escuchando y asimilan las instrucciones que les damos de este modo de vida. Es una forma de decir muy bonita de cómo los hábitos realmente impactan de forma, incluso llegando a mirar los telómeros. Y mucha vitamina N, que creo que es lo que más nos falta. Y falta renaturalizar las ciudades, renaturalizar nuestros espacios, volver a esa conexión, y vitamina N es la vitamina naturaleza, es cómo funcionamos, qué necesita nuestro sistema biológico y cómo incorporar todo ese conocimiento en los espacios interiores para que realmente todo nuestro sistema y nuestro cerebro en particular pues esté en esa sintonía, y especialmente no solo para la salud física, sino especialmente para la salud mental. Bueno, en Barcelona está el ISE Global, que es Instituto de Investigación de Referencia a nivel europeo, internacional, sobre el estudio del exposoma, y tiene ya muchos estudios de cómo cuando estamos cerca de zonas verdes y zonas azules, ¿no? Pues realmente el cerebro lo agradece, hay menos estrés, menos ansiedad, menos depresión. Y los estudios de baños de bosque del doctor Quilin, que es un inmunólogo experto en medicina forestal, ¿no? Que uno de esos estudios decía que un baño de bosque, o sea, pasear por el bosque entre 2 y 4 horas durante 2 días puede aumentar la actividad de nuestros glóbulos blancos en un 40% durante los siguientes 30 días. Bueno, son datos, más datos para el cambio, pero en realidad es tan sencillo como más vitamina N, más vitamina D, más sol y más naturaleza. Y nada, os dejo aquí con estas 2 últimas reflexiones. Una es de Jane Goodall, que ya conocéis todos, que nos dice que si somos los seres más inteligentes del planeta, ¿cómo es posible que estemos destruyendo nuestro hogar? Entonces dice, piensa cada día en las consecuencias de tus acciones, en lo que comes, en lo que compras, en el medio que te mueves, y todos estos detalles que son pequeños para cada uno de nosotros, pero en realidad acaban marcando la diferencia. Y nos dice la doctora Goodall, si los consideras, será un cambio sin precedentes. Tenemos el tiempo muy justo, o sea que hazlo ya. Esta es su aportación. Y ahora sí acabo diciendo, bueno, una frase del gran genio de Einstein, ¿no? Que nos dice: mira profundamente a la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. Ese es un punto, ¿no? Que nos hemos alejado tanto, ha cambiado tanto nuestro entorno, que hemos de volver un poco a ese espacio primigenio y a esos, a cómo hacer nuestros espacios en los que vivimos que se asemejen al máximo a esas condiciones que son las que realmente nos aportan el equilibrio, y nuestros sistemas biológicos así lo expresan, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, espero que os haya sido útil y que el congreso vaya muy bien. Gracias.